con la que editaba los libros que a él le gustaban, y algunas veces los traducía también él mismo, ¿no? Tuvo una infancia entre Madrid y Estados Unidos a consecuencia de los movimientos a los que se vio obligado su padre, Julián Marías, el filósofo, que quizá os suena como filósofo, y que se vio obligado a desarrollar parte de su carrera como profesor de filosofía al principio en universidades de Estados Unidos. Eso hizo que se familiarizara con la cultura anglosajona y con el idioma inglés, del que sería traductor, un gran experto, y que y además toda la literatura y el cine anglosajón, tanto británico como estadounidense, pues son fundamentales para entenderlo a él y para entender también su obra, como veremos luego. Tuvo una relación además familiar con el cine. Cuando digo familiar es porque su tío era Jesús Franco, el conocido director de cine. Hizo un montón de películas, muchas de ellas hoy diríamos como de serie B, ¿no? Tiene mucho que ver con el cine de destape. Y su primo era Ricardo Franco, también guionista, persona del cine, y eso hace que llegara a participar como guionista en algunas películas e incluso salía, a veces por ahí, en segundo plano, salía a veces incluso como personaje en alguna película. Comenzó a publicar muy pronto, como veis, con su primera novela, la publica con apenas 20 años. Es obvio que, pues nacer en casa de un filósofo muy conocido, con una biblioteca obviamente muy importante, pues hacía que estuviera muy familiarizado con la lectura, con la literatura, y por lo tanto empezó muy temprano. Los dominios del lobo fue su primera novela, en 1971, a la que siguieron La travesía del horizonte y otras novelas más. Aunque su primer éxito, primero en España, su primera novela importante es Todas las almas, de 1988, donde recrea precisamente su experiencia en Oxford como lector de español y de profesor de literatura española y de teoría de la literatura. Estuvo en Oxford durante 3 o 4 años, creo, y luego también estuvo en el Wesley College en Estados Unidos, y luego también estuvo unos años dando clase en la Universidad Complutense, aunque rápidamente se dedicó a lo que él le gustaba, que era escribir, y tuvo la suerte de dedicarse a eso casi con exclusividad hasta el final de sus días, algo que hoy es realmente difícil de hacer, ¿no? Todas las almas, como digo, ubicada en Oxford, con algunos elementos autobiográficos y otros ficcionales, con algunos personajes a los que he conocido, algunos de los personajes son trasuntos de profesores de Oxford con los que trabajó, como por ejemplo Russell Sebel. Digamos que abre una línea en su obra en la cual la gradual aparición de elementos que tienen que ver con su vida se va proyectando cada vez más en su obra. De Todas las almas hubo una adaptación cinematográfica dirigida por Gonzalo Suárez, que se llamó, creo, El último viaje de Robert Island, si no recuerdo mal, y que dio lugar a un famoso pleito con Elías Querejeta, el productor, que se decantó a favor precisamente de Marías, porque decía que la adaptación había violentado un poco el espíritu del libro y que no solo no se reconocía, no reconocía Todas las almas en la novela, sino que le parecía que se había traicionado su espíritu, y al final ganó el pleito. Su siguiente novela, Corazón tan blanco, que es la que vamos a hablar, fue la que le consagra y le lleva a un éxito internacional, como veremos ahora, y se consolida con Mañana la batalla piensa en mí, de 1994, otra novela de título shakespeariano, ¿no? A partir de Corazón tan blanco, todas las novelas de Javier Marías, tendrán título tomado de alguna obra de Shakespeare, de quien era gran lector, en el que era un especialista, como veremos luego. Y a partir de ahí, a partir de Mañana la batalla piensa en mí, su mundo crece y publica una novela tremenda en todos los sentidos, cuyo título general es Tu rostro mañana, que tiene 3 partes: Fiebre y lanzas, de 2002, Baile y sueños, de 2004, y Veneno y sombra y adiós, de 2007. Pero en realidad se publican
aparte, pero hay que leerla como una gran novela de 1500 páginas, un poco en la égida, un poco en la estela de lo que había intentado hacer Juan Benet, su maestro y mentor, con sus herrumbrosas lanzas, un proyecto que Benet, por desgracia, no pudo terminar, ¿no? Javier Marías sí pudo terminar. Entre ellos hay un libro que se me ha olvidado mencionar, importantísimo, que es Negra espalda del tiempo. Es un libro rarísimo, un libro al que dediqué parte de mi tesis doctoral, lo conozco muy bien. Es un libro en el que lo autobiográfico, lo documental y lo ficcional se sueldan, se unen de una manera absolutamente nueva en nuestro panorama literario. Había habido autoficciones anteriores, quizá la más característica es Juan sin tierra, de Juan Goytisolo, de 1975, muy anterior por tanto, pero Negra espalda del tiempo es algo diferente, es una mezcla de autoficción con ficción, pero también con una parte documental casi ensayística, incorpora fotografías reales, incorpora historias y personajes reales mezclados con otros de ficción. Es decir, es un libro muy interesante que parte de algo que podría parecer un poco raro, ¿no? Que es de la recepción de todas las almas, de su novela de 1988, ¿no? Y parece mentira que eso pueda dar lugar a una novela, pero arranca de ahí en una maniobra muy arriesgada y a partir de ahí el libro va creciendo y acaba consiguiendo una especie de hito narrativo que a mí siempre me ha interesado mucho por la mezcla, por la hibridación de géneros que tiene. Me ha costado mucho, he tenido que reducir muchísimo la página de Wikipedia para que cupieran todos los premios que llegó a recibir Javier Marías. Es algo de verdad impresionante. Y es sobre todo muy impresionante porque la mayoría de ellos son extranjeros. Sobre todo la mayoría de los importantes son extranjeros. Y además siempre sonó para el premio Nobel. Hasta última hora era siempre nuestro único candidato serio al premio Nobel. Y es una pena su temprana muerte, entre otras cosas, porque a lo mejor lo hubiera conseguido, ¿no? Pero ganó premios tan importantes fuera de España como el Femina de Francia, el Nelly Sachs alemán, el Impact de Irlanda, el Eno Flaiano y el Cavour de Italia, el premio Alberto Moreno también de Italia, es decir, el premio austríaco de literatura europea, que precisamente el discurso de entrega es un texto literario muy interesante. Ganó el premio Formentor, que es uno también de los más prestigiosos de nuestro idioma. Ganó el premio nacional de literatura, pero lo rechazó porque no aceptaba premios institucionales españoles. No por nada, sino porque decía que no lo necesitaba y que no tenía sentido para él recibir premios institucionales. Siempre quería como separarse un poco de todo lo estatal y de todo lo institucional. Pero como ven, es una carrera riquísima, muy variada y muy reconocida. El éxito internacional de Corazón tan Blanco arranca de una casualidad. Es decir, él había publicado ya libros en el extranjero que habían tenido cierto reconocimiento, que habían tenido buenas críticas, sobre todo Todas las almas. Había tenido cierto eco. Pero en realidad, Corazón tan Blanco en Alemania se publica por una pequeña editorial. Sin embargo, el hombre que tienen ustedes ahí a su izquierda, que se llamaba Marcel Reich-Hannicke, lo leyó y le conquistó. Reich-Hannicke formaba parte del programa Literaturtische Quartett, un programa de televisión alemana, donde 4 críticos, pero sobre todo él como presentador, comentaban las novedades. Y Reich-Hannicke se llevó una impresión tan grande al leer Corazón tan Blanco que en ese programa habló de obra maestra, habló de que era un libro impresionante, habló de que dejara a los telespectadores todo lo que tuvieran entre manos y se fueran a comprar el libro y lo leyeran. Y el resultado fue que acabó vendiendo en muy pocos meses 200.000 ejemplares en Alemania y se convirtió en un éxito que precipitó el éxito internacional en cadena. De hecho, Corazón tan Blanco, si recuerdo bien, está traducido a 44 idiomas, o sea, 37 idiomas en 44 países, ¿vale? O sea, es una
una obra que ha tenido muchísima difusión, teniendo en cuenta que no es una novela bestseller, ni es una novela comercial, ni es un page turner que dicen los ingleses, es decir, un libro que se lee, digamos, en la playa. Nada de eso, y sin embargo ha logrado vender casi 2.500.000 ejemplares desde que se publicó, y sigue un poco vendiendo y sigue, digamos, bueno, pues en el interés y en el corazón de mucha gente. Él, en el discurso precisamente del Premio Austríaco de las Letras, se reía un poco, bromeaba un poco Marías sobre la posteridad. Decía que eso de la posteridad, que eso era como para los autores antiguos, que eso ya no tenía sentido en un mundo como el actual, que ya no era posible porque, bueno, tenemos tantas tentaciones, tantos estímulos, tanto entretenimiento, que esa cultura antigua del libro pues se había perdido, ¿no? Y que entonces él decía que no podía haber posterioridad para nadie ya, digamos, de los autores contemporáneos, ¿no? Corazón tan blanco es la prueba de que se equivocaba, de que a lo mejor no es tan fácil como antes o es más difícil todavía de lo que antes era, pero todavía es posible esa posteridad cuando el libro lo merece, y desde luego Corazón tan blanco es uno de los libros que lo merecen. Una prueba también de la importancia de esa obra es que pasó con ella algo rarísimo, que es este libro. Este libro que tienen ustedes aquí se titula No he querido saber, 25 años de un clásico contemporáneo, Corazón tan blanco, de Javier Marías. Y es un libro que publica Alfaguara en 2017, celebrando el 25º aniversario de la publicación de la novela. Y colaboran en él, bueno, pues muchos escritores importantes. Se recogen algunas críticas que salieron en su momento de la novela, algunas de ellas excelentes, como la de Mas Oliver Ródenas, o la de Ignacio Echevarría, o la de Mercedes Monmani, todas muy clarificadoras. Se recoge el prólogo a la edición inglesa que tuvo la novela en Penguin Modern Classics, por parte de Jonathan Coe, que lo veremos, lo citaremos luego. Y hay muchísimo material, hay algunas entrevistas, hay algunos textos de Javier Marías donde explica un poco, da algunas pistas de la novela, y se acompaña además de algún material gráfico muy interesante. Por ejemplo, estamos viendo imágenes sacadas de aquí de este libro. Este es el manuscrito, bueno, la página interior del manuscrito de Javier Marías, que, como verán, es totalmente artesanal y hecha a máquina, porque él escribía directamente a máquina, no escribía a mano y luego lo pasaba, sino que escribía las novelas a máquina, lo cual pues todavía nos sorprende, pero él lo hacía así. Aquí tienen ustedes una página, la página 81 del original, y en la que pueden ver un solo cambio, o sea, una sola rectificación, digamos, una sola corrección, ¿no? Y todo el trabajo de él era así de artesanal. Él solo escribía en un tipo de máquina, no recuerdo bien, Olivetti. Me suena algo así como Olivetti Lettera, pero seguramente me equivoque. Y claro, mientras la hubo no había problema, pero se encontró con el problema de que en cierto momento dejaron de fabricarse, entonces se vio obligado a comprar todas las que había todo por ahí y a comprar todas las cintas, los carretes de cinta que había disponibles, y luego sus fans, sus lectores, se las regalaban. Cada vez que encontraban una, se la enviaban o le enviaban carretes de cinta, así que creo que tuvo hasta sus últimos días, dispuso de una máquina que hacía ya décadas que había dejado de fabricarse, ¿no? Hay una resistencia quizá un poco snob, quizá ante, bueno, el progreso, las nuevas tecnologías, como ustedes lo quieran llamar, teniendo en cuenta que la máquina de escribir es una tecnología, ¿no? O sea que hay... Pero digamos que él elige una poética de escritura y ahí se queda ahí y resiste con ella hasta el final, ¿no? Digamos, para no quebrantar el proceso. Él era un hombre muy maniático. A partir de cierto momento creo que empezaba a escribir las novelas siempre en un día muy concreto, que no recuerdo si era el 1 de septiembre o el 1 de enero, no recuerdo bien, pero siempre empezaba las novelas el 1 de septiembre o el 1 de enero, no recuerdo, de todos los años. Empezaba puntualmente cada novela, ¿no? Era un hombre que tenía sus ritos y sus procesos. Esto que tienen aquí es muy curioso, que se recoge aquí también en este manual, en este volumen de homenaje. Y son un conjunto de fotos. Voy a leer un breve texto de Marías donde él explica esto.
El texto se llama Las dos niñas. Estas 6 fotografías antediluvianas las encontré dentro de un libro de 1884, Euphorion, de Vernon Lee. El lugar no parece Inglaterra, tal vez Francia, tal vez Bélgica. En 3 de ellas, bueno, en 4, aparecen 1 o 2 niñas. Y en cuanto las vi, no pude evitar preguntarme qué habría sido de ellas, cuál habría sido su historia. Probablemente estén ya muertas. Lo cierto es que son uno de los orígenes de mi novela Corazón tan blanco, y quién sabe si también un poco de la que escribo ahora. Pero cuidado, son uno de los orígenes, pero no están en el libro. Lo contrario, creo, habría sido un considerable error. O sea, es un índice, es una muestra de hasta qué punto las relaciones entre lo real y lo ficcional funcionan en Marías. Hay elementos que él toma de la realidad, pero no están ahí tal cual. Están elaborados, están cambiados. De hecho, por ejemplo, hay un personaje en la novela, el profesor, se me ha olvidado el nombre, no sé si os acordáis, Villalobos, profesor Villalobos, que se va a cenar con él y con Luisa cuando están en Suiza, creo. Y bueno, pues lo describe, etcétera. Bueno, pues ese personaje, ese profesor, es Francisco Rico, el filólogo y lingüista que murió muy poco después que él, en realidad. Y Francisco Rico eran muy amigos y tenían mucha relación. Y para él pues le hizo un homenaje sacándolo de personaje en la novela. Pero ni es rico, o sea, no aparece con tal nombre, además es un profesor de arte en vez de ser un profesor de filología, entonces tiene algunos elementos en común y algunas divergencias. Y esa es una constante dentro de su obra, tomar algunos elementos para, como he dicho antes con el personaje del profesor Sebel, pues darle un toquecito y cambiarlos un poco y darles un poco de variedad. Entonces, creo que podemos empezar directamente a comentar la novela, porque creo que tiene muchísimo para comentar. Yo he traído material de sobra, pero espero que vosotros y vosotras intervengáis. Yo sé que hace mucho frío, que estáis muy fríos, pero bueno, a ver si entramos en calor gracias a la conversación. Y bueno, pues quiero comenzar quizá con alguien que no hubiera leído nada de Javier Marías y que Corazón tan blanco sea el primer libro que haya leído. Si hay alguien así, que digamos que tenga, que haya accedido a la obra de Marías por esta novela, no sé, me gustaría a ver que diera su opinión, que comentara. ¿Hay alguien que sea la primera novela de Marías que ha leído? ¿Quieres comentar? La primera novela que he leído de él y la verdad es que me ha gustado mucho. Y pienso que a pesar del tiempo que ha pasado desde la publicación, es bastante actual. Es lo que me ha sorprendido, que podía ser una historia escrita ahora con las redes sociales para ligar, con una relación muy actual con su mujer. No sé, me parece que está muy bien. A mí me gusta mucho. Vale. ¿Alguien más ha tenido esa coincidencia? Sí, Teresa, a ver. Hola. Pues la leí hace mucho, pero lo curioso fue cómo llegué a ella. Estudiando traducción, en un examen de traducción del alemán al español, nuestro profesor, Carlos Fortea, que también es escritor, lo conozco, sí. Pues así, sin darnos ninguna pista, por supuesto, nos puso para traducir al castellano el principio de la novela. Entonces, recuerdo que me encantó. O sea, digo, wow, qué principio. Y ya le fuimos... El principio en alemán. Sí. Ah, la versión alemana. Vale. Sí. De hecho, tuvo muchísimo éxito en Alemania. Sí. ¿Te suena? Y entonces, bueno, pues eso. O sea, el examen, pese a todos los nervios, fue un placer y enseguida fui a preguntarle, digo, ¿esto qué es? Y nos lo comentó. Entonces fue un comienzo muy bonito. Qué gracioso. O sea, que leíste a Marías primero en alemán. Exacto. Eso está muy bien. Me pasa como a Borges, que siempre decía, que era mentira, pero que siempre decía que había empezado a leer el Quijote en inglés, que la primera vez que había leído el Quijote era
era en inglés. No, pues es muy curioso, ¿no? Que se ponga en un examen de alemán el comienzo de Corazón tan blanco, ¿no? Que es un comienzo sobre el que luego volveré en algún momento, porque me parece que es muy relevante por muchos motivos. Entonces, a lo mejor de los demás que habéis leído cosas de Marías, ¿alguien que le haya gustado la novela, que le gustaría comentar? Ana, ¿tú quieres decir un momentito? Yo había leído más cosas de María y del padre, y creo que por eso también me gusta el hijo. A mí una cosa que ha dicho la compañera, que es que era muy actual, yo creo que es una novela eterna, porque no por las cosas que pasan, sino por las cosas que él es capaz de decir de todo lo que está ocurriendo. O sea, la cuestión que es plantearse sobre la palabra dicha, sobre la fuerza de la palabra, sobre el hecho, sobre todo lo que es capaz de discurrir en la novela, que es lo mismo que seríamos capaces de discurrir nosotros, si fuéramos capaces de decirlo de esa manera, pero vamos sí de pensarlo, y creo que serán las preguntas que se planteará mucha gente, aunque el día que no va a pasar a la posteridad, pero creo que sí, porque son las mismas preguntas que se va a preguntar muchísima gente, o las mismas reflexiones que se van a hacer sobre el secreto, sobre la conveniencia del saber, sobre un montón de cosas que, aparte de las cosas que ocurran, que me parece fascinante, la manera que es capaz de jugar para que todas las historias parezcan que son las mismas y que confluyan todo en lo mismo. Pero para mí lo fascinante de Javier María en todos sus libros es todo lo que es capaz de discurrir y de hacerte discurrir con él y de hacerte pensar con él. Quizás no es una prosa bellísima, pero es una prosa eficacísima, porque además te lleva a eso, a discurrir. Yo podría acusar que a lo mejor muchas veces tienes que inferir los sentimientos a través de los pensamientos que tienes, porque no dice quiero a mi mujer, pero sí empieza a pensar y me preocupo por ella porque no sé cuánto, porque no sé qué, y vas haciéndote. Para mí una de las cosas que ha sido fundamental en esta novela, no era la primera vez que la leía, pero es que no te deja escaparte. Tienes que estar pendiente absolutamente de lo que está diciendo, de lo que está haciendo, de cómo, y sobre todo en la importancia de la palabra dicha y la palabra cantada, que en esta novela también tiene su poquito. Así que a mí me parece, porque a mí todas las obras que tratan de la palabra me gustan muchísimo, entonces él me gusta muchísimo como escritor. Sí, es que tiene esa... con la prosa de Marías hay algo extraño, ¿no? O sea, tú te das cuenta de que es un narrador de mucha calidad, aunque efectivamente, línea a línea, ¿cómo diríamos? No es una prosa extraordinariamente bella como la de su maestro Juan Benet, por ejemplo, ¿no? Que lo estás leyendo, es mucho más difícil de leer que Marías, pero digamos como que te rindes, ¿no? Ante la grandeza de la prosa de Benet. No sucede así en el caso de Marías, pero esa claridad que tiene y la inteligencia a la hora de exponer las reflexiones tiene la solvencia suficiente como para transmitirte que estás ante una gran obra literaria, aunque no tenga todos los requisitos de lo que sería una gran obra literaria convencional, ¿no? Va un poco en la línea de cierta claridad que puede tener a lo mejor un Fernando de Rojas, el de la Celestina, o que puede tener, no sé, Galdós en algunas novelas, ¿no? Que en otras, o sea, Galdós sí es un estilista en algunas novelas, pero hay otras en las que, digamos, le interesa más lo que está contando o lo que está pensando que el estilo. Y entonces el estilo se vuelve como más transparente. Y Marías, dentro de esa transparencia, sin embargo, logra en todo momento transmitirte como una gravedad. Una gravedad, por ejemplo, en todas las almas hay cierta gravedad también, pero también hay más sentido del humor. A lo mejor a veces hay un sentido del humor un poco negro o un poquito sarcástico, ¿no? Aquí hay muy poco y lo que sí hay más es cierta gravedad, como cierta solemnidad del personaje que está contando, que está narrando, y que lo convierte todo como en una especie de episodio psicológico o a veces sociológico, de reflexión sobre la realidad, sobre quiénes somos, sobre el matrimonio, etcétera, que ahora hablaremos de eso. Pero en todo caso tú te das cuenta que estás ante un texto importante. No sabes por qué, pero se te transmite como un sentimiento de respeto hacia lo que estás leyendo. Y conforme avanzan las páginas, como eso no solo se mantiene, sino que se acrecienta, porque claro,
mantener cierto nivel durante 15 páginas, bueno, pero hacerlo durante 300, claro, te va como impresionando, de decir, oye, es que esto es que no baja el listón, es que no baja el nivel, es que esto incluso hay veces en que todavía sube, ¿no? Y, sobre todo en las partes en las que reflexiona, pues todavía crece la novela, ¿no? Más que en aquellas que cuenta, ¿no? Eso es un debate que hay. Pero creo que en todo caso que se nota, digamos, la importancia del narrador, ¿no? O sea, la solidez de lo que estás leyendo. ¿Algún aspecto más, digamos, positivo, que se haya sorprendido, que se haya gustado de la novela? ¿Alguien quiere comentar algo, a lo mejor, sobre alguno de los personajes en concreto? ¿O sobre el narrador? ¿Algún aspecto que os haya sorprendido? ¿Os animáis? Si no, pues podemos ir avanzando un poco, si queréis. Ahí uno de los temas fundamentales es el conocimiento. Y el conocimiento no tanto en un sentido filosófico, metafísico, quiero decir, el saber más que el conocimiento, es decir, el tener acceso a. Y creo que es uno de los elementos capitales de la novela. Así comienza la novela, precisamente, ¿no? Con esta frase, no he querido saber, pero he sabido. Una frase que luego se repite literalmente en una parte posterior, ¿no? Y que yo creo que es una especie de poética del libro, ¿no? En el sentido de que hay una tensión constante entre el hecho de no saber, luego de enterarse de cosas y de dudar constantemente si era mejor mantenerse en la ignorancia o si es mejor conocer y tener, digamos, más datos o más recursos para, digamos, para moverse sobre este tema. No sé si alguien quiere comentar algo de este aspecto. Sí. El micro te lo han... Sí, gracias. Sí, estoy contigo en que es un núcleo esencial de las reflexiones y me ha parecido fascinante cómo agota hasta el último matiz todo ese proceso desde la ignorancia, que sería la inocencia, hasta saber pero a través de otro, y una vez saber se supone que ya eres culpable, eres cómplice o actúas como hace Teresa, no soportándolo, una especie de mártir de la honestidad y suicidándose, ¿no? Entonces, pues esa manera de tratarlo me ha encantado. O sea, bueno, también eso, que en la segunda lectura me he detenido más en este tipo de cosas y luego también, no sé, como que he ido sacando cosas que creo que claro, que la edad de otras lecturas te van dando y en este caso, pues esas reflexiones han ganado. Claro. Fijaros dos frases en dos páginas diferentes, ¿no? Una de ellas, bueno, es que hace referencia a este tema muchísimo a lo largo de la novela, ¿no? Pero, por ejemplo, en la página 194 de esta edición de Anagrama, que es la primera, dice: el mundo es plácido cuando no se sabe. El mundo es plácido cuando no se sabe, ¿no? Parece una especie de, bueno, también de postura sobre la propia vida, ¿no? Y luego dice, más adelante, el secreto que no se transmite no hace daño a nadie, ¿no? Y de ahí esa conversación fundamental que tiene el día de su boda con su padre, con Ranz, en la cual le dice dos cosas, le quiere decir dos cosas en el día de su boda, y la segunda de ellas es que nunca le diga a Luisa un secreto importante. Que hable con ella de lo que quiera, que comenten lo que sea, pero que nunca revele un secreto importante, ¿no? Y claro, esa conversación es fundamental por muchos motivos. Primero porque luego tendrá su eco o su correspondencia con la conversación posterior que tendrá con Luisa, ¿no? O sea,
Juan, el protagonista, la escuchará, esa conversación, desde el dormitorio, pero no participa en ella, ¿no? Asiste como testigo mudo a ella. Pero la cuestión es que proyecta sobre Juan, digamos, el principio vital sobre el que el propio Ranz ha construido su vida, que es sobre el secreto, que obviamente es el secreto que conocemos al final de la novela de cómo muere su primera mujer. Entonces él considera que si su vida ha ido relativamente bien es porque ha logrado mantener en secreto aquello. En el momento en que lo hubiera revelado, hubiera pasado por lo que le pasó a su mujer. O sea, solo lo revela 2 veces. Y lo hace con 2 mujeres, con Teresa, su segunda esposa, y con Luisa, ya al final de la novela. Entonces, viendo las consecuencias de haber revelado ese secreto la primera vez, dice, ya nunca más, ya no revelo nunca más. Lo que pasa es que al final, pues, se arrepiente, al final, pues, Luisa es su debilidad y al final se lo confiesa, ¿no? Con lo cual, pues, Luisa, pues, tampoco ha querido saber, pero ha sabido. Teresa, la fallecida, la suicida, tampoco quería saber, pero ha sabido. O sea, a lo mejor sí que quería saber qué había pasado con la primera mujer, pero claro, una vez que se entera, hubiera preferido no saber. Y de hecho, se suicida porque no puede vivir pensando que ella, por supuesto sin su culpa, pero que ella ha sido, entre comillas, la causante de la muerte de la otra mujer, cuyo nombre incluso desconocemos. Y por tanto, el conocimiento aquí parece algo perverso, porque una vez que Teresa lo obtiene, se suicida. Y por lo tanto, una vez que Ranz lo revela, la pierde. Con lo cual pierde a 2 mujeres. A sus 2 primeras mujeres las pierde. Y entonces, pues eso, sobre esta construcción de la ignorancia y del conocimiento, pivota prácticamente toda la novela, ¿no? El tipo de novela de Marías tiene un poco este juego continuo entre la reflexión y el diálogo. Llega a su extremo quizá en los enamoramientos y en Berta Isla, porque son novelas donde prácticamente, sobre todo en los enamoramientos, es casi toda dialogada. Lo único que pasa es que si nos fijamos, si veis simplemente ya el aspecto de las páginas, eso no es un diálogo normal. Que sucede un poco aquí también a veces, ¿no? Que el padre, Ranz, a veces interviene en un supuesto diálogo y puede estar como 8 o 10 o 15 minutos hablando del tirón. Eso no es un diálogo convencional, ¿no? La gente, ¿no?, se para más o se interrumpe o apela al otro, ¿verdad? No sé cuánto. O sea, falta un poco de naturalidad a la hora de los diálogos en Marías, pero a la vez y a la larga, o sea, si tú lees una novela de Marías, a lo mejor te parece artificial esta forma de diálogo. Pero cuando ya has leído varias novelas de las Marías, te das cuenta que es simplemente una forma poética de entender el diálogo como parte del pensamiento. O sea, si vamos incluso más allá, cuando nosotros pensamos estamos hablando con nosotros mismos. Es como un diálogo interno, ¿no? Que estamos ya, pero es que tú no puedes pensar así, ya estás dándole otra vez vueltas a esto, ya estás otra vez con la misma historia, nos estamos diciendo, ¿no? Y es como que hubiera un diálogo interno con el que avanzamos y gracias al que pensamos. Digamos que las novelas de Marías explicitan de un modo casi obsesivo esta forma de construcción, dándole, digamos, una poética narrativa completa. Y hablar es una forma de reflexionar y viceversa. Entonces los personajes prácticamente hacen a veces como pequeños ensayos. O sea, hacen como una especie de relato muy elaborado. Y Ranz, que es una especie de marchante de arte, o sea, no es un filósofo, no es un escritor, no es un pensador, pero piensa como un ensayista, ¿no? Piensa casi como un filósofo sobre la vida, sobre el secreto, sobre el conocimiento, sobre la debilidad, sobre el matrimonio. Y digamos que establece este tipo de poética reflexiva, ¿no? Luego, ahora vuelvo a esto, pero también hablando del texto de Marías, hay algo que quiero que sepáis.
En este libro se contiene la carta que le envía Juan Benet a Marías después de leer la novela. La lee en un viaje a Australia. Entonces le manda una larga carta a Javier Marías contándole sus impresiones, que le ha parecido excelente, que le ha parecido estupenda y poniéndole algunos reparos porque Benet era la persona más quisquillosa y más cabrona de la historia de la humanidad y siempre le ponía peros a todo. Entonces, no, por muy amigo que fuera Marías, no iba a dejar de ponérselos. Pero la cuestión es que ahí dice que en la dedicatoria del libro que le manda Marías, María supuestamente le dice que le ha copiado algo, pero no le dice qué. Dice, he tomado algo tuyo, he utilizado una cosa tuya, un procedimiento tuyo, pero no le dice cuál es. Benet dice que no está seguro de cuál es y que se alegra porque si no lo hubiera denunciado por plagio, ¿no? Viene a decir, ¿no? Pero dice que se alegra de no detectarlo porque significa que Marías ha sido capaz de asumirlo y de un poco de sublimarlo, ¿no? O sea, de no simplemente limitarse a imitarlo, sino de superarlo. Yo tengo la tesis de que lo que le copia es los paréntesis adversativos y puntualizadores, ¿vale? Y como ejemplo, os he escaneado una página de Un viaje de invierno, una novela de Benet del año 71. Si queréis, léola un poco y así, por cierto, leemos el espléndido estilo literario de Benet, ¿no? Insurgentes y siempre irreparables esperanzas nacidas al conjuro de un despertar vernal que involuntariamente enardece unos sentimientos más ligados al flujo de la savia, se diría, que al riego de la sangre, en el campo de una experiencia estilizada por el dolor. O en la vigilante, pero inactiva, presencia del Bausan que la señora, no recordaba si ella misma lo había confeccionado, guardaba en la alcoba contigua a su dormitorio. Como quiera que fuese, siempre sería capaz de establecer aquella clara distinción entre el sentido y la dirección de dos sentimientos tan vagos. Porque si la previsión, educación de aquellos impulsos más irregulares pero más concretos y urgentes, engendrados como réplica y vehículo de la pasión, apuntaba siempre hacia un objeto indefinido, en cambio el recelo procedía siempre de un punto menos conocido, pero que sin prolongación inequívoca bien podía morir en el mismo ánimo, no para dirigir su acción ni señalar los lindes del temor, sino a fin de crear en su seno una suerte de no clarividente indecisión que bloqueara los recursos del comportamiento. Esto es impresionante, o sea, esto es maravilloso, ¿no? O sea, leer a Benet y leerlo en voz alta es un ejercicio de un tipo de español y un tipo de nivel literario que ya no existe. Esto ya no existe, esto ya no se hace, no hay nadie que haga esto, ni vivo, ¿vale? Y muerto habría que ver cuánto eran capaces de hacer esto, ¿no? Pero la cuestión es que fijémonos en cómo Benet va continuamente puntualizando y cómo lo hace precisamente a través de los guiones y de los paréntesis. Y eso es, creo, lo que copia o lo que le homenajea o lo que le imita Javier Marías, ¿no? Si leéis, vamos a la página de la derecha, pues, y leemos a partir de la página más o menos, perdón, de la línea 10, dice, tendría unos 50 años, pero bien llevados, o mejor, bien cuidados. Era bastante alto, pasó tan rápido junto a mí que cuando quise verle la cara ya estaba de espaldas, buscando la llave y vuelto hacia su apartado. Cerré el periódico instintivamente, un error. Me quedé observándolo, otro error. Y vi cómo abría el 524 y metía el brazo hasta el fondo en un casillero tan hondo. Es decir, él también va contando, pero se va interrumpiendo y se va puntualizando y se va también poniendo peros, ¿no? Y esos peros, esas conjunciones adversativas, es un poco una característica que toma, a mí me parece que la toma un poco descaradamente de Benet, y que, digamos, que genera una especie de estilo muy reconocible. En el caso de Benet, curiosamente, se notan menos, porque la sintaxis de Benet es siempre tan complicada, tan alambicada, y tiene tantas subordinadas, tantas copulativas, tantas adversativas, que a veces es difícil orientarse dentro del texto y ya no sabes, a veces como que te pierdes. Te da igual, porque estás disfrutando tanto que te pierdes, ¿no? Pero con Marías no te pierdes. Él lo hace de una forma bastante más clara. Las frases, como veis, son bastante más informativas, menos, como diríamos, menos retóricas, menos artísticas, digámoslo así. Y entonces nunca te pierdes.
pero algo de eso hay. Entonces creo que María se encuentra un buen equilibrio entre un tipo de frase informativa, pero que es enriquecida precisamente por estas subordinadas parentéticas, digamos así, o estas incrustaciones que va a cada tanto introduciendo dentro del discurso, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Me gustaría que habláramos y me gustaría saber un poco vuestra opinión de Luisa, que a mí me parece un personaje fundamental, aunque no aparece demasiado. Y me gustaría que habláramos un poco de ella. Como ha recordado Teresa, que ella misma es intérprete y traductora, seguramente se siente muy interpelada por esta novela, pues ambos son, tanto Juan como Luisa, son intérpretes, son más que traductores, son intérpretes, ¿no? Y creo que, bueno, pues que eso tiene también cierta importancia en la novela. ¿A alguien le gustaría hablar del personaje de Luisa o de esta condición de intérpretes y qué importancia tiene en la novela? No sé, Teresa, si quieres decir algo. Sí, me ha llegado comentarios de ese fragmento de la novela en la que él se inventa la conversación de varias maneras. O sea, es casi como que ha habido gente que lo ha dado por supuesto. Bueno, vosotros lo hacéis. Y claro, no. O sea, realmente... ¿Te refieres a la parte en que se inventa un poco? La parte en la que cuando está queriendo... bueno, le ha gustado Luisa, que está haciéndole de intérprete de seguridad para que si él no dice lo que debe decirse, pues le corrija, pero sin embargo él se pone a jugar con ello y a cambiarles las conversaciones a los dos que están hablando, a los dirigentes, y ella le sigue el juego. Entonces, a esa parte, ¿no? O sea, me sorprendió eso. Digo, no, pero es que Javier María es que es traductor. Digo, bueno, es una cuestión de ética, pero imaginadlo. No lo haces. Pero como recurso literario es muy bonito, es muy interesante y es una reflexión más sobre la palabra, o sea, como un escalón más de reflexión de Marías. Respecto a también cómo escucha, ¿no? Esa manera de escuchar especialmente honda. Sí. Bueno, yo quería decir una cosa antes porque no quería saber, pero supe o he sabido, pero que es curioso porque a mí me da la sensación que con esa frase lo que hace, por lo menos a mí me lo hizo, que yo quisiera saber qué es lo que pasaba, o sea, te engancha de ahí a ver qué es lo que hay que saber. Y conforme a lo que dice ella, que además, no sé dónde he leído, que parece que hace referencia a una conversación posiblemente entre Felipe González y Margaret Thatcher, en ese caso, pero ahí a mí lo que me llamó la atención, siempre se dice que el que traduce traiciona de alguna manera, el traductor es traditor, pero cómo Luisa se convierte en cómplice precisamente de él. Sí. Complicidad que va a mantener a lo largo hasta el final, ¿no? Pero además a mí en diversas cosas que escucha él, pero que ella hace, no se sabe si las llega a escuchar o no, por ejemplo, la conversación en La Habana, toda la conversación entre Miriam y Guillermo, de cuando se equivoca con ella. Pero porque hay una frase que a mí me ha llamado la atención, o sea, que si tuviera que destacar una frase del libro sería: los oídos no tienen párpados. Hace eso. Eso es maravilloso. Que es maravillosa. Sin embargo, Luisa asiste a esa conversación con los ojos cerrados. Y me parece tremendamente simbólico y tremendamente maravilloso en el libro. Y sin embargo, después cierra el círculo cuando él va a escuchar el secreto, posiblemente si quiere con los ojos cerrados, porque no está viendo, está oyendo a través. Ella no está interpretando ni está traduciendo, pero sí está haciendo de correa de transmisión. Exactamente. De lo que va a contarle Rance a ella para que, en última instancia, él traduce al padre hacia él, ¿no? O sea, cambiando un poco el impacto va a ser una complicidad vicaria en todo caso, porque va a ser transferida, ¿no? Y me parece un personaje absolutamente
interesante el hecho de ella y el hecho de que sean intérpretes, porque como dice, bien dice Teresa, es una forma también del poder de la palabra y del poder que se puede tener, como una palabra puede cambiar el hecho. Porque bueno, ahí hay disquisiciones que se podrían sacar a montones, ¿no? Como dice, nada existe si no se registra. Cosas impresionantes, ¿no? Pero a mí me parece, ese es el hecho de Luisa cómplice y cómplice a través de la palabra. Sí, sí, a mí eso me parece de las cosas más bonitas y más hermosas, es este papel de Luisa como intérprete de seguridad, pero del mundo de él. O sea, no es solo que sea ella intérprete, sino que eso se eleva a metáfora. Y para él hay una palabra que se utiliza mucho, luego volveré un poco, la palabra respaldo. Y entonces Luisa no es solo que el respaldo sentimental de él, sino que también es como su respaldo para ver si ha entendido bien las cosas, ¿no? Y de la misma forma que él, en esa conversación con los dos dignatarios, ¿no? Él va manipulándolos para llevar la conversación a algún sitio interesante en vez de para el previsible intercambio de lugares comunes que va a tener lugar, y ella lo acepta. Ella manipula al padre, manipula a Ranz para sacarle un poco esa verdad y convertir pues una cena que iban a tener ellos dos de suegro a nuera, convertirla en algo interesante y convertirla en algo revelador, ¿no? Y hacerle, por lo tanto, intérprete a Juan, aunque ella creo que no sabe que ella no sabe que está en el cuarto, pero bueno, con la idea de contárselo luego. Y entonces pues ella le quiere interpretar el mundo del padre a él y quiere contarle el pasado, y la forma es sacarle hábilmente al padre, a Ranz, todo lo que sabe de la desaparición de su primera mujer, ¿no? Porque tienen una conversación anterior, Luisa y Juan, donde al principio Juan está reacio y le dice Luisa, pero ¿tú quieres que yo me entere? Y él al principio está reacio y dice, bueno, si tú quieres, intenta sacárselo, ¿no? O sea, digamos que... Y entonces ella, pues ahí está como intermediaria, como una especie de medium entre el lenguaje del pasado del padre y el lenguaje del presente del hijo, y hace como de intérprete y de traductora de esos dos tiempos. Porque los tiempos aquí son muy... Madre mía, cuántas cosas tenía yo aquí. Espera, vamos a ver. Los tiempos son muy importantes. De hecho, en esta primera frase, primer párrafo, ¿no? que hemos mencionado, si os dais cuenta, ahí es una declaración de intenciones, o sea, de mucho calado. Dice, no he querido saber, pero he sabido. En la primera frase ya tenemos la idea de que el conocimiento y el desconocimiento van a ser la clave de toda la novela. Pero es que además ya hay una adversativa en la quinta palabra, ya hay un pero nada más que el quinto. Entonces ya aparece esta condición adversativa del texto, ¿no? De tal pero, ya aparece en la quinta palabra. Pero es que aparece el pretérito 2 veces, luego aparece un pretérito anterior cuando ya no era niña, luego todavía se va un poco más allá y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, luego vuelve el indefinido, etcétera, y luego se pasa a otros tiempos, ¿no? Y luego él pasa al presente desde el que está recordando todo eso. Entonces, en esta primera página nos damos cuenta de que están casi todos los tiempos verbales, menos prácticamente el futuro. Y esto es lo que es una declaración de intenciones de María, es decir, si usted está buscando una novela lineal, donde todo empiece aquí y llegue hasta aquí, se está equivocando de novela, porque esto no es una novela realista. Una novela que habla de la realidad y que es imperecedera en el sentido de que lo que cuenta es vigente, está vigente hoy, como también se ha comentado. Pero la cuestión es que todos los tiempos están dentro de la novela y se va saltando. De hecho, incluso hay algunos puntos en que está recordando cosas de La Habana y las está mezclando con el presente y se cambia con las comas, que esto es algo que señaló, me parece, Ignacio Echevarría en su reseña. Es decir, donde alguien pondría mínimo un punto y seguido o un punto y coma para indicar que estamos hablando de cosas diferentes, no, María lo pone todo con comas. Y lo hace todo deliberadamente porque nunca cambia.
siempre lo hace con comas. Es una forma de decir que en mi mente y en esta narración, o para Juan, todos los tiempos son simultáneos. Están sucediendo a la vez en la misma frase, dentro de la misma sintaxis. Y tenemos que leerlo todo así, como si fuera un gran momento en el tiempo que a su vez incluye muchos momentos diferentes. ¿Y esto por qué sucede así? Pues por la... por las casualidades y las circularidades que son, digamos, una constante a lo largo de la obra. En Marías, las casualidades son importantes, pero no es un autor de casualidades, como lo puede ser, por ejemplo, Paul Auster. No sé si habéis leído a Paul Auster, pero en Paul Auster, pues todos son casualidades y las casualidades precipitan los acontecimientos. En Marías no. En Marías hay algunas casualidades. ¿Cómo voy a leerlas y cómo voy a entenderlas? O sea, la perspectiva de los personajes sobre esas pequeñas casualidades lo que cambia. Y de hecho, algunas casualidades en realidad son como muy ambiguas. Es decir, están Guillermo y Miriam en La Habana. Y Guillermo parece que es zurdo porque tiene el reloj en la mano derecha y el anillo también en la mano derecha, cosa que llevaría un zurdo, ¿no? Y luego Bill, esa persona que solo tenemos acceso a ella por un vídeo al que él sigue en Nueva York, pues, bueno, sí, tiene los brazos velludos y también lleva el reloj en la mano derecha. Pero no podemos saber, en ningún momento se deja claro que sea Guillermo. Puede serlo. Hay algunos puntos de encuentro, ¿no? Es español, tiene una voz así un poco aguda y los brazos velludos y el reloj a la derecha, pero muchas personas serán así, muchos españoles serán así. Entonces, digamos que no se deja taxativamente claro. Sin embargo, a él le sirven esas casualidades para comenzar a reflexionar y para, digamos, darnos pistas sobre los personajes. Y las circularidades son muy interesantes en esta novela, porque toda la novela está construida así, con circularidades. Es decir, la historia de Guillermo y Miriam tiene su reflejo en la de Bill y Berta. Hay dos frases que pronuncian Luisa y Berta sin saberlo, la misma frase. Así que ya ves, ¿no? Que es lo que le dice Berta, cuando están en Nueva York y acaba de encontrarse con Bill y le cuenta cómo ha ido. Entonces él responde, ya veo. Y curiosamente, cuando Luisa termina la conversación con el padre, llega al dormitorio, ahí se encuentra con Juan, se da cuenta de que ha escuchado toda la conversación y le dice, así que ya ves. Y dice él, ya veo. O sea, él está repitiendo la escena que ha tenido con Berta en Nueva York, la escena que desconoce Luisa, pero que conocemos nosotros como lectores. Entonces, a él le interesa esa circularidad, porque ha habido algunos momentos en una reflexión que se repite, no por casualidad, 2 veces, donde dice que da a veces la impresión en la vida de que todo se repite, de que todo forma parte de un ciclo, de que nuestras experiencias suceden una vez y otra vez y tienen ecos y ritornelos y regresos, ¿no? Como por ejemplo los canturreos, que los ha citado Ana en algún momento, ¿no? Todas las personajes femeninos de esta novela canturrean en algún momento. Y suele ser en algún momento en que adquieren cierta distancia o cierto poder sobre el personaje femenino, sobre el personaje masculino. Cuando ya lo tienen un poco bajo control, entonces empiezan a cantar. Eso no puede ser casual. Eso es un eco, una circularidad de Marías que está ahí también para verla. Hay repeticiones de párrafos que se repiten con algunas ciertas cambios o alteraciones, pero que se repiten. Ranz tiene una conversación con Juan sobre su pasado, pero que no termina de revelar, y luego tiene otra conversación sobre su pasado con Luisa. Juan asiste a las dos, lo único que pasa es que la segunda vez subrepticiamente, hay como un testigo a través de una rendija de una puerta, ¿no? Es decir, y son constantes. O sea, si examinamos la novela, vemos que esta estructura circular y de repetición va irradiando toda la novela. Y de hecho, el penúltimo capítulo, mientras él está escuchando a Juan, Juan está escuchando a Ranz,
la conversación que tiene con Luisa, se van incrustando repeticiones de frases que se han ido diciendo a lo largo de toda la novela. Como si esa conversación fuera el lugar a la que se va precipitando casi todas las ideas importantes de la novela que llegan ahí y que es como una especie de Alep o de espejo en el que se va reflejando todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de la obra, ¿no? Es un gesto de fuerza, de estilo, ¿no?, de Marías, que podía haber ido mal, ¿no? De hecho, algún crítico le puso algún reparo como diciendo, esto ya es como, ya se ha pasado, se ha sobrado, ¿no? Aquí ya Marías se ha sobrado, no hacía falta que fuera repitiendo a la vez que va hablando Ranz, que vaya Juan incrustando esos pensamientos, ¿no? Pero hasta cierto punto tiene sentido, porque el desvelamiento de lo que ocurrió hace que en realidad Juan vaya repensando toda su vida, a la vez que el padre va repensando toda la suya, porque en realidad él es consecuencia de todo eso. Entonces, conforme se va revelando el pasado, todos los demás pasados se van superponiendo sobre el presente en el que él está escuchando. Y eso es algo que está anunciado ya en el primer párrafo, porque así es como está construido en la primera página de la novela. O sea, es para que veáis el nivel de precisión y de virtuosismo narrativo con el que está esto construido. Que parece que como que se va contando por alguien que va relatando, pero no, todo va cayendo en su lugar, todo se va preparando, todo se va sembrando para luego ser recogido con posterioridad, sobre todo recogido en esa última parte, ¿no? Luego, madre mía, es que hay un montón de cosas que me hubiera gustado comentar, ¿no? Fijaros lo que decía Jonathan Coe en su prólogo a la edición de Penguin Modern Classics, ¿no? Dice, uno de sus métodos es una forma de repetición sumamente característica. Muchos novelistas evitan la repetición, temiendo quizá que los lectores la tomen por pereza o descuido. En cambio, Marías, consciente de que nuestros procesos mentales son a menudo repetitivos, opta por reflejar ese rasgo tan escrupulosamente como sea posible. Parece que una de las cosas que Marías intenta decirle al lector es que más allá de los que experimentemos, más allá de la conmoción o de la intensidad de nuestras experiencias, siempre permanecemos encerrados en los mismos patrones de razonamiento y de reflexión. Me parece una idea muy brillante sobre esta novela y sobre esta obra, ¿no? Y me gustaría terminar, porque ya se nos va yendo del tiempo, simplemente recordar la importancia que tiene la obra Macbeth y ese fragmento, creo que del acto quinto de Macbeth. He cogido esta captura de un artículo que publica Javier Marías en 2014 que se llama Shakespeare, el mayor inspirador, ¿no? Y donde precisamente habla de la capacidad inagotable de influencia que tiene Shakespeare, ¿no? Y, bueno, pues esas manos manchadas de sangre de Lady Macbeth, ¿no?, que está ahí en esa escena, y que ya pasa por las caras de los sirvientes que están dormidos para involucrarlos en el asesinato del rey, pues digamos que es una escena que funciona a lo largo de toda la novela, ¿no? Por un lado, las manos manchadas de sangre, que al final entendemos que son las del padre, las de Ranz son las manos manchadas de sangre, pero como esa sangre luego, gracias a una mujer, va reverberando a lo largo de toda la novela y cómo va salpicando en realidad a todos los personajes de la obra, ¿no? Cómo se va describiendo en círculos a lo largo de la obra. Y luego, y ya acabo con esto, es que me parece también muy interesante la doble naturaleza del matrimonio en esta obra, que es uno de los grandes temas, ¿no? El matrimonio como crimen, ¿no?, que es precisamente pues, el segundo matrimonio de Ranz se comete por un crimen. Matando a su primera mujer es como puede casarse con la segunda. Pero a la vez, la confesión de ese crimen la mata a ella también, que es el suicidio con el que se abre la novela. Entonces, primero tenemos como una visión negativa del matrimonio como una institución de sangre, ¿no?, basada en el texto precisamente de Shakespeare y de los dos, o sea, de Macbeth y de Lady Macbeth, ¿no? Pero luego tenemos una visión muy positiva, y creo que muy hermosa, y creo que es algo con lo que terminar, muy bonito, que es el matrimonio como institución de respaldo. La idea de una pareja, no hace falta decir matrimonio, sino de la pareja
como algo que respalda, como algo que, sobre todo esas escenas tan hermosas, con las que acaba la novela también, ¿no? De esa idea de que cuando te acuestas por la noche y tu marido o tu mujer o tu pareja están a tu espalda, están ahí respaldándote, están ahí contigo, están detrás, pero detrás apoyándote en todo momento, ¿no? Y esa idea del matrimonio como institución narrativa, donde no para uno de contarse y de contar y de escuchar al otro y de reelaborar y de contar lo que han hecho juntos y lo que les ha pasado una y otra vez, pues me parece que esa idea de la pareja como institución narrativa creo que es también bellísima y creo que es muy hermosa, ¿no? Y creo que da un final muy, muy bonito a la novela. Así que nada, pues creo que lo podemos dejar aquí. Nos vemos el 9 de febrero con la novela de Anne de Marken, que no tiene nada que ver con esto, pero que también es muy poética y muy hermosa. Y nada, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Nos vemos en febrero. Muchas gracias.